Estaba yo acostado y me tuve que parar a anotar la palabra saliendo de la ballena. Mi esposa dice, este está loco. Sí, un poco también, pero de paso, había sentido fuertemente, se me vino a la cabeza, saliendo de la ballena. Saliendo de la ballena. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto? Y empecé a anotar y a escribir y venían palabras y empecé a anotar lo que resultó en este mensaje que compartiremos hoy día. Y considero por unos minutos simplemente hablar sobre este mensaje que he titulado Saliendo de la ballena. Y este tiene que ver con un mensaje para aquellas personas que se encuentran en un lugar como en el olvido, en esa etapa de la vida donde nos sentimos como en un laberinto, como nos sentimos en ese lugar donde no fructificamos, donde no producimos, en ese lugar que no damos pie con bola, en ese lugar donde parece que lo que hagamos nos sale mal, el lugar de la infructificación, el lugar de la improductividad, ese lugar donde parece que Dios no está con nosotros, parece que hagamos lo que hagamos, no damos pie con bola, como decía, no vamos hacia el lugar que consideramos que Dios tiene para nosotros. La ballena tipifica el lugar de la desobediencia, la ballena tipifica el lugar del olvido, donde no hay productividad, donde no crece la planta, donde no hay fruto, donde ahí adentro lo único que hay es desecho, donde ahí no hay bendición. Y usted dirá, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué la ballena? Bueno, todos conocerán, o casi todos, la historia de Jonás y la ballena. Yo creo que hasta aquel que no es creyente conoce un poco o ha oído de la historia de Jonás y la ballena. Se le dice ballena, aunque bien la Biblia no aclara qué pez es. Uno estima que fue una ballena que se lo pudo haber tragado y mantenido vivo ahí adentro. Conmigo quizás una carpa, una mojarrita bastaba. Pero bueno, quizás Jonás era más grandote que yo y Dios se valió de una ballena, amén. Es un chiste simplemente. Pero se estima que fue una ballena, amén, por el tamaño, lo que se estima. Pero no se sabe bien. A modo de color, uno siempre oyó hablar de la ballena. Y todos o casi todos recuerdan esta historia. Pero hay muchas cosas mucho más importantes que el simple hecho de que Jonás no obedeció, se lo tragó la ballena y después lo escupió. No es simplemente eso, eso era el jardín, pero hay mucho más a través de esto. Y vamos a leer dónde arranca todo, en Jonás, el libro de Jonás, Jonás capítulo 1, del verso 1 al 3. Y la palabra del Señor dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Era bastante obediente, parece Jonás. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Huyendo así del Señor. Esta historia, Dios envía a Jonás a decirle a los de Nínive que son un desastre y que iban a morir. Linda noticia le tocaba a Jonás. Imagínense ser el cartero, ir a un lugar y decir, sí, señora Robles, sí, discúlpenme, van a morir todos acá, gracias, hasta luego, nos vemos. No era muy linda la tarea que tenía Jonás. No era muy linda, como cuando llega el pobre cartero con la carta de documento, no tiene culpa él simplemente es un cartero. Pero nosotros nos desquitamos con el cartero, o alguna deuda, aviso de deuda, o alguna mala noticia, y nos despachamos muchas veces con el cartero, que pobre muchacho simplemente tenía que enviar la noticia. Jonás quería escaparle a eso. Jonás quería escaparle a lo que Dios lo había encomendado a hacer. Tenía que ir y decirle a Nínive que la maldad era tan grande que había llegado a Dios. Es por eso que Dios iba a destruirlo. Linda noticia le tocó a Jonás. ¿Jonás qué hizo? Se escapó. Ahora voy para Nínive. Y se fue para Tarsis. Se fue para Tarsis. Y en esta parte de la historia encontramos una orden muy específica. Muy específica. Muy específica. Que más allá de que no la entendiera, más allá de que Jonás no la compartiera, Jonás no entendió que a Dios se le obedece o se le obedece. Que a Dios no siempre hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo, hay que creerle. Así es la ley del reino de los cielos. Es así, es blanco o negro. A Dios se lo tiene en el corazón, se lo vive, se le cree y se aplica la palabra. Amén. No podemos estar con razonamiento, no podemos estar tratando de entenderlo todo. La Biblia está llena de versículos, incluso en el Nuevo Testamento, Jesús diciendo de los misterios del Evangelio.
de los misterios de Dios. Hay misterios que no son revelados hasta que el Espíritu quiera revelarlo a tu persona. Ahora, el verso 3, en otra versión, Reina Valera, dice que se levantó para irse de la presencia del Señor. Amén. ¿Qué hizo Jonás? Al desobedecer, lo primero que hizo fue alejarse de la presencia del Señor. Y hoy hablaremos sobre ese punto crucial. La desobediencia te aleja de su presencia. Y yo cuando le animo a que repita, no es porque quiero subestimar su inteligencia, es porque cuando uno repite una frase, eso se hace carne en nosotros. Es un buen método de estudio. Incluso cuando uno estudia la Biblia, uno de los métodos es repetir un versículo en voz alta, porque se queda mucho más que si uno lo lee y lo piensa. Así que yo voy a hacer uso de esto y yo le voy a animar a que repita conmigo. La desobediencia, pero con ganas, la desobediencia te aleja de su presencia. Te aleja de su presencia. Lo primero que vemos en este versículo es que la desobediencia de Jonás, lo primero que hizo fue alejarlo de la presencia del Señor. El verso 3 dice eso: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Qué debemos entender? Número 1, no hay bienestar o felicidad lejos de su presencia. Amén. No hay felicidad, no hay bienestar, no hay vida abundante, no hay prosperidad y no hay sanidad lejos de la presencia del Señor. Rápidamente el Salmo 16:11 dice: en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Dice: en su presencia hay una plenitud, una llenura completa de gozo, de alegría. ¿Dónde? ¿En la presencia de quién? Del Señor. Fuimos predestinados y habilitados para vivir en su presencia. Amén. Ese es nuestro medio ambiente. El Salmo 35:9 dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. En Él hay alegría, en Él hay productividad, en Él hay bendición. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Es en su presencia donde hay plenitud de gozo. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, verso 28 dice: me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría. ¿En dónde? En tu presencia. En tu presencia. Hay alegría, mi querido hermano, hay gozo, hay felicidad, hay bienestar, hay bendición en su presencia. Cuando desobedecemos en algo que Dios nos mandó a hacer, cuando desobedecemos a Dios, lo primero que ocurre es que nos alejamos de la presencia de Dios. Y fuera de la presencia de Dios es como intentar que un pez pueda vivir lejos del agua, literalmente. ¿Ha probado? Se moverá y va a saltar unos minutos a lo sumo, pero luego perecerá. Va a morir, porque el pez fue creado para vivir en su medio ambiente, en su hábitat natural, que es el agua. Y nosotros fuimos creados para vivir en el hábitat de la presencia del Señor, bajo su señorío, bajo sus órdenes, bajo sus mandamientos. ¿Estamos acá? ¿Me siguen? Entonces, la desobediencia nos aleja de su presencia. Y aquí yo enumeré algunas de las consecuencias de estar lejos de la presencia de Dios. Mi querido amigo, cuando andamos por la vida y nada nos está resultando, cuando todavía no le encontramos la vuelta a la vida, no culpemos a Dios. Fijemos para adentro, en retrospectiva, para nuestro interior, a ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque en algo podemos estar equivocándonos. De seguro que Dios algo nos mandó a hacer. Quizás hay un área de nuestra vida en la cual no estamos cumpliendo. No sé cuál área, pero vos y Dios lo saben. Hay un área en nuestra vida en donde nuestra vida espiritual no está dando fruto. Quizás Dios no mandó a hacer algo, no lo estamos haciendo. Dios nos mandó a ser fiel con alguna situación, alguna iglesia, algún hermano. Quizás Dios te hizo sentir ir a orar por alguien, hablarle a alguien y dudamos y no lo hicimos. Y la desobediencia en cada una de las áreas nos aleja de su presencia. Y si en su presencia hay plenitud de gozo, lejos de ella hay todo lo contrario. Hay lo que vamos a enumerar ahora. El verso 4 del capítulo 1 de Jonás dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que
que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Primer consecuencia de desobedecer. El desobedecer atrae tormentas a tu vida. ¿Quién ha vivido tormentas en su vida? Yo he vivido tsunami, Katrina y algunos más, podrías numerarlos. Creo que todos o casi todos hemos vivido o estamos atravesando algún tipo de tormenta. Algunos puede ser el chorrillero de San Luis, el chorrillero es, si no me equivoco, un sonda mendocino, un huracán de la Florida de los Estados Unidos. No sé cuál es la tormenta, pero todos o alguna vez hemos vivido por algunas tormentas. No son agradables. Las tormentas no son para nada agradables. Es como cuando estás en tu vida, arrancás el día, vamos a hacer café. Uy, no quedó café. Bueno, no hay problema. No, vamos a salir a trabajar. Y el auto no arranca. Uy, bueno, no pasa nada, vamos a empujarlo, lo empujamos. El tráfico, un choque de aquello, el tráfico, un problema de aquello. Llegamos al trabajo, te faltaron 2 compañeros, tenés que cubrir el trabajo de los otros 2. Lo que te iban a pagar no te lo pagaron. Llegás a tu casa y tu mujer, querido, se rompió el calefón y la cocina está en las últimas. Y una cosa tras otra. Y esto obviamente que no es muy serio, pero esto es a modo de ejemplificar en nuestra vida que hay cosas mucho más importantes que nos pasan en una tormenta. Las tormentas sacuden, golpean, nos golpean fuerte en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida espiritual, familiar, laboral. Golpea. Y dice la Biblia que se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El barco es tu vida, es mi vida. Y cuando la tormenta golpea tan fuerte y no nos animamos a bajar de ese barco y no nos animamos a retomar el camino de la obediencia, va a golpear hasta que el barco se haga pedazos o te tiren del barco. Amén. Es lo que sucedió. Segunda consecuencia, luego de sufrir por tamaña tormenta, fue arrojado al mar, donde se lo tragó un pez. Si la tormenta no te trae los caminos de Dios, lo hará una ballena. Si la tormenta no es suficiente como para que retomes el camino a Dios, Dios mandará un gran pez que te va a tragar, del cual no hay salida. El pez tipifica este lugar donde nada funciona, donde hay soledad, donde hay tristeza, donde hay pobreza, donde hay enfermedad. Eso tipifica la ballena. Eso tipifica ese pez. La desobediencia nos aleja de su presencia. Amén. La desobediencia nos aleja de su presencia. Génesis 3 nos relata otra historia de desobediencia. Es decir, ¿cuántos conocen a Adán y Eva? Otra historia de desobediencia. Adán lo crea el Señor para que fructifique, para que gobierne, para que se multiplique. Luego le crea, estaba aburrido, no sabía lo que pedía y pidió una mujer. Dios le dio una mujer. Pero bueno, fue una ayuda idónea. Y después le dice: Señor, cállala ahora, por favor. Pero no, el Señor no lo escuchó. Esa mujer hablaba. Y fue la mujer después, disculpen las mujeres, la que le dijo: vení, mira esta manzana, qué rica que es. Pero mira todas las que tenemos, Eva. No, pero esta está más rica. Yo quiero la manzana de este árbol. Y Adán, gobernado, porque también tiene las suyas, fue y comió de la manzana. ¿Qué va a hacer? Tenemos nuestra culpa también los hombres. Amén. Esta es la historia de desobediencia. El Señor le dice: mira, te traje un Lamborghini, un Porsche, un Rolls Royce, un Mercedes, pero este Hammer no me lo toques. Ese Hammer es mío, déjalo estacionadito ahí. ¿Y qué quería? Manejar el Hammer. Tenía un Ferrari, tenía una Lamborghini, tenía un Porsche, pero quería el Hammer. Es la naturaleza del hombre, es nuestra naturaleza. Amén. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero es así. Le dijo: coman de cualquier árbol de la tierra, pero no toquen este árbol, porque este árbol es mío. Cualquiera parecido con el diezmo, no estoy hablando de diezmo, pero este árbol, le dice el Señor, es mío, este es mío, no lo toques. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Vamos a Génesis 3, verso 8. Vamos al verso 8 de Génesis 3. Y dice la palabra del Señor así: luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Otros más que huyeron de la presencia del Señor. Dice: se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Segundo caso, que lo que le precede a la desobediencia al pecado es huir de la presencia del Señor.
Muchas veces Dios nos despoja de su presencia, muchas veces nos alejamos por el sentimiento de culpa del mismo pecado, porque a Adán y Eva lo primero que les pasó cuando desobedecieron es que se vieron desnudos. Antes no lo habían notado porque había sanidad en su mente, no había maldad en los animales, pero al pecar, al desobedecer, ellos ya vieron su desnudez, ellos vieron su pecado, ellos vieron ya sus errores, ellos se vieron con sus flaquezas. Y eso pasa cuando desobedecemos, y eso pasa cuando nos equivocamos. Empezamos a ver cuánto le fallamos, empezamos a ver cuánto nos cuesta vivir una vida cumpliendo con los propósitos y los mandamientos de Dios, y empezamos a sentir culpa y nos alejamos cada día más de la presencia del Señor. La desobediencia nos aleja de su presencia. Es impresionante cómo este detalle de obediencia es la que nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Esto nos aleja. No hay gozo o alegría fuera de la presencia del Señor. No hay gozo. Dale un aplauso si lo crees. No hay gozo. No hay gozo, no hay alegría lejos de la presencia del Señor. En Génesis 4, seguido a esto, lo precede el tercer ejemplo que usaré simplemente para este mensaje, porque no quise alargar mucho. Génesis 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Amén. Caín y Abel, dos hermanos. Caín trabajaba en la tierra, Abel era pastor de ovejas. Los dos le llevan una ofrenda al Señor. Dice la Biblia, para no leer toda la historia, que Caín le llevó una ofrenda de frutos al Señor, pero que Abel le llevó animales, los mejores, los primeros, más cantidad, le llevó todo lo mejor y con una mejor actitud al Señor. La Biblia cuenta que como Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, Caín se disgustó y empezó a sentir celo de su hermano. Amén. Y cuenta la historia a partir del verso 8 al 14 que vamos a leer. Génesis 4, verso 8 al 14, empieza a desencadenarse esto que compartiremos a continuación. Y dice así: Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y desde el verso 2 empieza a enumerar una serie de consecuencias y o maldiciones que empieza a recibir. Y dice: cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, problemas económicos. Y en el mundo serás un fugitivo errante, falta de estabilidad. Amén. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Esta versión lo dice así: y nunca más podré estar en tu presencia. Es tremendo. Dice: andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Consecuencias del error, consecuencias de alejarse del propósito, consecuencias de no obedecer, consecuencias de preponderar nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Cuando pensamos egoístamente en nuestra voluntad y no pensamos en la voluntad de Dios, lo que acontece a posterior tiene que ver con esto, con que andaremos sin fruto, no hay economía, errantes, fugitivos. No nos sentimos satisfechos, sentimos insatisfacción permanente en cada área de nuestra vida, destierro, y nunca más podremos estar en la presencia del Señor. La desobediencia nos aleja de su presencia. La desobediencia nos aleja de tu presencia. Cuando te preguntas: ¿por qué estoy así? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué cuánta maldad? ¿Por qué suceden tantas cosas en el mundo? ¿Por qué el de arriba, algunos que no conocen a Dios, dicen: ¿por qué el barba permite tantas injusticias? ¿Por qué permite tantas cosas? Y nunca se preguntaron: ¿qué no estoy haciendo bien? Nunca se preguntaron si están yendo a Tarsis en lugar de Nínive. Nunca se preguntaron si están comiendo del árbol equivocado. Nunca se preguntaron si a la hora de dar están dando con amor lo que dio Abel y no lo que dio Caín. Se están siempre tirando la pelota y la responsabilidad a Dios.
Por eso la desobediencia nos aleja de su presencia. ¿Cuál es el resultado? La tierra no decía, problemas económicos. Seremos fugitivos y errantes. Tiene que ver con andar fuera de la voluntad y el propósito de Dios. ¿Me explico bien aquí? Eso tiene que ver con fugitivo y errante. Y no encontraremos gozo en nada de lo que hagamos. No encontraremos gozo en nada de lo que hagamos, porque no hay alegría fuera de la presencia del Señor. No hay gozo, no hay bienestar. Nada puede dar fruto dentro de la ballena, dentro del lugar de la desobediencia. Ahora, hasta acá estamos bien. Usted dirá, pastor, qué bueno. Sé que la desobediencia me aleja de Dios, me aleja de la alegría, me aleja de fructificar. Pero, ¿qué hago ahora que estoy en la ballena? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de este lugar? Yo sé, me equivoqué, tomé las decisiones equivocadas. Tomé decisiones equivocadas, erróneas en mi vida. Cuando debía haber hecho esto no lo hice. Cuando debía haber sido fiel no lo hice. Cuando debía haber viajado, cuando debía haberme quedado no lo hice. ¿Qué hago ahora? Yo me preguntaba el otro día, cuando Dios entró al cuarto de mis padres, los pastores Magdalena y Hugo, en el año 84 o 5, para decirle que tenían que venir a Mendoza cuando amaban y aman Estados Unidos, al igual que un servidor. Conozco y nos encanta. Y entró el Espíritu Santo a decirles: tienen que ir a Mendoza. Yo digo, ¿qué pasaba si iba a Tarsis en lugar de Nínive? ¿Cuánta gente sin salvarse? ¿Cuántas iglesias sin establecerse? Y no solo eso, por el lado de él, el propósito que no iba a estar. La falta de gozo, la falta de fructificación, la falta de producción. ¿Qué hubiese sido de no haber obedecido a la palabra de Dios? Yo sé que cada uno tenemos algo en el interior que sabemos que Dios nos ha mandado a hacer. Todos sabemos que debemos hacer lo correcto. Y no importa si tiene que ver con un viaje, si tiene que ver con predicar, si tiene que ver con el área económica, si tiene que ver con orar más, si tiene que ver con leer más. No sé. Quizás Dios te ha inquietado para servir, para ir a predicar, llevar folletos a las calles, a las casas, para orar por la gente, invitarlos a la iglesia, y todavía estamos esperando la señal milagrosa. No sé cuál es tu orden, la cual no has acatado. Solamente vos y Dios la saben. Pero ¿cómo salimos de la ballena? Esa es la pregunta. ¿Cómo salimos? Del lugar de la desobediencia, del olvido, donde no hay productividad, donde la tierra no nos da sus frutos, donde somos fugitivos, errantes y donde no hay alegría. ¿Cómo salimos de ese lugar? Vamos conmigo a Juan 15. Juan 15, verso 10 al 11. Y vamos a leer lo siguiente. Jesús hablando dice: si obedecen mis mandamientos... qué aburrido, pastor, otra vez me va a hablar de obediencia y mandamientos. Dice Jesús: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga aquí, verso 11. Les he dicho esto para que tengan que mi alegría, y así su alegría sea completa. Jesús te está diciendo: obedéceme, cabezón, obedéceme, cumplí mi mandamiento, porque no te lo digo por capricho, te lo digo porque quiero que estés alegre. ¿Me explico hasta aquí? Dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Su alegría sea completa. Felicidad, gozo, alegría, bienestar están en la presencia del Señor. Están en la oración, están en la búsqueda, están en la obediencia, están en la lectura, están en buscar, en buscar, en buscar, en buscar. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Amén. Si permanecemos en el Espíritu, seremos sensibles y obedientes a su dulce voz que nos guía. El estar en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos llene produce sin duda alegría en nuestro interior. Produce alegría. La misma naturaleza del Espíritu Santo es gozo. Es gozo, es amor. Así que cuando estemos en oración, en comunión, alabanza, dejemos que el Espíritu venga y nos hable y nos exhorte para retomar el camino que debemos hacer. Jeremías 15, 16 dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas, las palabras, dice, eran mi gozo
y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. La palabra de Dios leída, oída, meditada y amada también produce gozo. La palabra de Dios en nuestro interior produce alegría. ¿Cuántos quieren alegría? Yo quiero alegría. Ahora, ¿cómo salimos? Usted dirá, sí, pastor, qué bueno, pero ¿cómo salimos de la ballena? Eso no me sirve, eso no basta, eso no es suficiente. Dígame cómo salimos de la ballena. Vamos a leer Jonás, capítulo 2, verso 1 al 7. Jonás capítulo 2, verso 1 al 7. Aquí vamos a encontrar 3 claves fundamentales que hizo Jonás, que lo volvieron al camino que él tenía que tomar. Vamos a leer Jonás 2. Dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Lindo lugar para orar. No había cortinas para poner de adoración ni nada ahí. Oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Las boletas empezaron a llegar a mi casa y no las podía pagar. Las enfermedades empezaron a suceder. Esta es otra versión actual, otra versión actual. Bajé, dice el verso 6, hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti. Recuerde esto, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hasta tu santo templo. ¿Cuáles son las claves para escaparle al destierro, al andar errante, para salir de la ballena? Debemos retomar su camino, reconocer nuestra falta. Debemos reconocer nuestro error. Usted dirá, pastor, qué sencillo. ¿Saben cuántos no están dispuestos a reconocer el error? ¿Sabe cuánta gente tiene una Biblia aparte? Que lleva los versículos para cuando ellos quieren, para el lugar que ellos quieren. Retomar, reconocer nuestra falta y clamar desde lo profundo del corazón. Cuando Jonás estaba en esta narración donde él dice: las algas me enredaron, el abismo me pudo y todo estaba mal en mi vida, él dice: clamé. No dijo oró, no dije oré, no le pedí: Señor, dale, sacame del pez. No, clamó. Eso habla de pasión, habla de carácter, habla de desesperación por retomar el camino de Dios. Esa es la clave. Cuando estamos en el lugar equivocado, cuando nos equivocamos otra vez y la culpa viene a nuestra mente y nos quiere alejar de la presencia del Señor, lo que debemos hacer es clamar: Señor, yo me equivoqué, pero estoy dispuesto a retomar el rumbo. Estoy dispuesto a ir a Nínive a hacer lo que me mandaste a hacer. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Dale un aplauso si estás dispuesto.